Hola, ¿cómo están? Hoy toca el segundo estudio de la vida de Jesús. Y esta vez nos toca estudiar Jesús sana al hijo de un noble, que es lo que sigue después de lo que hizo con la mujer samaritana. ¿Ya? Voy a leer desde el capítulo 46, porque esto tiene que ser bien preciso. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Esta es la segunda señal o el segundo milagro. El primero es cuando convierte las aguas en vino. A todo esto, todo borrachito, borrachita, todo bueno y dado para el vino, para el trago, este versículo les emociona tanto, como que lo enorgullece de alguna manera. Incluso no están ni ahí con la Biblia, no se sabe ningún versículo, excepto ese. Y cuando lo escuchan es como, ¿cierto? Yo he visto muchas veces. Jesús también los ama, ¿ya? Voy a seguir. Ambos milagros coinciden en algo. Ambos milagros coinciden en algo. El de convertir el agua en vino y es que Jesús solamente habla. Habla y el milagro aparece. En las bodas, donde se convirtió el agua en vino, le habló a los sirvientes para que hicieran todos los pasos a paso de llenar las tinajas de agua, de moverlas hacia el otro lado, de presentarlas, y se convirtió el agua en vino. Y en este caso, él también solamente habla. Este hombre que venía a rogar por la vida de su hijo a Jesús, mira, es un noble. Dice que es un oficial del rey. Por lo tanto, tiene todo lo necesario económicamente, dado al puesto que él tenía, para intentar hacer algo por la vida de su hijo. Y en este momento lo vemos ya en el umbral de este funeral, porque ya se estaba preparando por un funeral, estaba a punto de morir. Este hombre ya no tenía nada más que entregar. No le sirvieron para nada su éxito, sus riquezas, el hecho de estar codo a codo trabajando con el rey Herodes en esa época. Sus contactos no le sirvió de nada. En este momento él y su familia se encontraban desnudos ante una enfermedad que tenía al hijo de esa familia moribundo. Entonces este noble, este oficial del rey, fue a vista ciega, por fe y decidido como último recurso, a ese Jesús que él había escuchado ya hace mucho tiempo, dentro de ese tiempo, que hacía milagros. Este hombre viajó 30 kilómetros de Capernaum a Galilea por terrenos montañosos. Viajó con la certeza de que Jesús podría ayudarlo en esto. Ya tenía todo agotado, mas él era su última y única esperanza. Ahora hay un contraste también junto a estos dos milagros que él hace en la misma Galilea. El primero estaba dentro de una celebración, era algo alegre, era una boda. Y Jesús, es chistoso igual, imaginarse toda la vida de Jesús. Vea que no había vino, yo creo que vio a toda la gente descontenta porque no había vino, se le había acabado el vino, la gente esperando su copa de vino, una boda sin vino.
Y Jesús se compadece de eso y las tinajas de agua las convierte en vino. Y en esta ocasión es algo totalmente contrario. Era algo triste. Era el umbral de un funeral. Y también era una casa, también era una gente, familia, que en este caso estaban tristes, afligidos. O sea, imagínense. Tenían a alguien que en la cama, su hijo a punto de morir. Y se hacen estos dos contrastes. Yo hago estos dos contrastes en los dos milagros que Jesús hace. Yo creo que de alguna manera Jesús, con esta historia de Dios, con esta historia quiere dar a conocer que nada es imposible para Él y que Él puede intervenir en cualquier área de nuestra vida, ya sea un área de celebración, tal como un área de aflicción, que es esto que es la muerte, ¿verdad? Una enfermedad, un coronavirus, ¿por qué no? Ahora, este es el caso difícil que está viviendo el noble oficial del rey. En el capítulo 48 vemos que dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí Jesús responde a la plegaria que tenía este hombre. Cuando este hombre dice que llegó y rogó a Jesús que descendiese, rogó, si lo adecuamos al contexto, es que estaba perseverante y persistente y reiterativamente decía, por favor Jesús, tengo a mi hijo enfermo, por favor. Entendamos que habían un montón de personas ahí pidiéndole milagros a Jesús y él estaba también ahí a la cola. Jesús, por favor, mi hijo está moribundo. Y Jesús responde, no a él, le responde porque dice, si no vierais, habla como en plural. Es como que Jesús mira a toda la multitud y le dice, si ustedes no vieran mis señales, mis milagros, mis prodigios, realmente ustedes no creerían, ¿cierto? Pero inmediatamente Jesús también responde a otra súplica de este mismo hombre, padre, oficial del rey. Él le dice, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Es decir, aquí actuó mucho la fe de una persona que no era cristiana. Era un hombre, un oficial del rey, que solamente había escuchado de Jesús, de un Jesús que hacía milagros. Él fue y creyó, actuó con fe y creyó. Imagínense llegar a la casa, o sea, es que esto es fe, chiquillos. Que Jesús te haya dicho, Él le pidió que descendiera. Le dijo, Jesús, ¿me puedes acompañar a mi casa, por favor? Y que puedas ver a mi hijo y sanarlo, porque yo sé y he escuchado que tú haces milagros. Pero Jesús no lo acompañó. Jesús actuó por boca, por palabras, con poder. Le dijo, ve, tu hijo ya vive. Entonces, la fe de este hombre, de este oficial del rey, para mí es una fe grandiosa. Si yo estuviera en los zapatos del oficial del rey, de este hombre, yo diría, pero no, ¿cómo voy a ir yo? O sea, si fuera un esposo, un hombre, y llega a la casa sin Jesús, imagínense la esposa ahí. ¿Dónde está Jesús? ¿Cierto? Pero no, él creyó, ya, yo voy, Jesús me dijo que está vivo, voy corriendo y voy. Y él fue con la certeza de que su hijo iba a estar vivo. Eso es fe. Eso es fe. Y muchos de nosotros como cristianos a veces no nos quedamos tranquilos con la primera respuesta que nos dice Jesús, ¿cierto? Que nos dice Dios. Siempre estamos ahí, cara larga, esperando a que Jesús haga lo que nosotros queremos que haga. Pero a veces Dios hace las cosas o dicen cosas en donde uno solamente debe someterse y actuar con fe. Ese es el ejemplo. Y cuando él ya descendía, dice la palabra aquí, cuando él ya iba camino a su casa, llegaron los siervos, y como que lo habrán tomado a mitad de camino, venían también ellos corriendo a avisarles de que su hijo ya estaba vivo, que ya estaba sano. Y él les pregunta, yo me imagino cómo estaba así como asombrado, cansado, sin aliento, y le dijo, ¿a qué hora? ¿A qué hora mi hijo sanó? Y ellos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y dice la Biblia, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Él asumió y dijo, oye, pero si ayer a las 7 fue justamente la hora en que Jesús me dijo que él ya vivía.
Entonces, ¿qué reflexión quiero sacar de esto? Es, es una, es una historia de fe, es una historia de sanidad, es una historia muy linda. Alguien en algún momento de esta vida, en esta vida, no sé quién, no sé en qué lugar, dijo, la vida es difícil. ¿Quién habrá dicho eso? ¿Quién habrá inventado esa frase? No lo sabemos, pero concuerdo completamente con esa frase. ¿Para quién la vida no le es difícil? Para un bebé recién nacido ya su vida es difícil, haberlo sacado de su útero calentito y llegar a un mundo frío con gente desconocida, ya es difícil. La vida en este mundo es difícil. Todos hemos vivido aflicciones. Incluso mucha gente ha vivido este tipo de aflicciones, este tipo de experiencias que muchas familias o madres, padres queremos evitar, que es llegar a pensar en la muerte de uno de nuestros hijos. ¿Quién no tiene problemas? Algunos peores que otros. Pero una de las cosas que he aprendido es que todo milagro, como en este caso, todo milagro tiene como de comienzo un problema. Todo milagro que Jesús hizo comenzó con un problema. Y es por eso que a veces nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra aflicción, a veces es muy necesaria. Porque siempre va a ser bueno que este dolor o algún dolor, alguna aflicción, alguna angustia, te lleve a Jesús. Si te lleva a Jesús ese dolor, si esa aflicción, si esa desesperación te lleva a Jesús, entonces resultó ser algo bueno para tu vida. Ahora también todo problema presenta una oportunidad. Y toda oportunidad también te demanda una decisión. Y acá podemos ver en este ejemplo bíblico que este hombre decidió, se le ofreció la oportunidad. Primero tuvo un problema, ¿verdad? Y este problema lo llevó a tener una oportunidad. ¿De qué? De decidir qué hacer. Voy a Jesús, le creo a Jesús, me devuelvo y mi hijo va a estar sano. Fue un hombre súper decidido. Yo creo que obviamente en su casa luego dice que toda su casa, dice, tu hijo creyó él y toda su casa. Cuando esto pasó, creyó él y toda su casa. No podían negarse a un milagro tan evidente. No podían negar que Jesús es el que había de alguna manera actuado con poder sobrenatural sobre este hijo amado que estaba moribundo. Y por consecuencia, toda decisión tiene una consecuencia. Esta buena decisión de haber creído en Jesús, buscarlo, rogarle y creerle y tener fe, tuvo por consecuencia que toda su casa creyera en Jesús. Esta es el estudio de hoy. Y también adecúen este problema a los tiempos que estamos viviendo ahora. Tengan fe, chiquillos, con esto del coronavirus, de las enfermedades. Sean precavidos también, pero recuerden que todo problema es bueno cuando te lleva al lugar indicado, que es a los pies de Jesús. Un abrazo. Dios les bendiga mucho.